ni se compra ni se vende. El amor verdadero nos es regalado por Dios para que lo regalemos. Ese es el plan. Y yo no conozco a nadie que trabaje y viva por amor al dinero, que hay muchos. Muchos. Si preguntas a mucha gente, ¿cuál es lo más importante para ti? El dinero. Yo lo experimenté en Francia. Lo primero el dinero, luego el sexo. Fíjate, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de los amores que continúan? Y no conozco a nadie que trabaje por amor al dinero, no por conseguir el sustento que necesita, no. Por amor al dinero, que sea feliz, ni que haga feliz a nadie. No, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así muchos que amaron a Dios y al prójimo, y en el momento en que Dios les dio abundancia, se les empezó a pegar el dinero en el corazón y entonces se extraviaron de la fe y se convirtieron en mamoncetes, en seguidores del mamón, el Dios simbolizado por el becerro de oro, por el egoísmo, la codicia. ¿Y por qué? Porque no puede nunca saciar el dinero. Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 20. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Decía, cuando le preguntaron, ¿usted duerme tranquilo? Al banquero Rothschild. Pero ¿cómo voy a poder dormir tranquilo? Yo duermo con la pistola debajo de la almohada, porque no sé en qué momento alguien podrá venir a atracarme, a robarme o a matarme. Porque tiene que guardar tanto tesoro acumulado, que no podrá gastar ni en 1000 vidas que viviera. Pero. Y como dijo Paulo de Brasil, pues el banquero también, Rockefeller, le preguntaron, ¿cuándo tendrá usted bastante? No, siempre más. Pero para él, más es 100 millones de dólares como mínimo cada día. Más. Nunca tiene basta. Nunca. La codicia es una bestia diabólica que convierte el corazón en un remolino de egoísmo y maldad, que primero se traga a sí mismo. Esas personas están devoradas por su corazón y luego tragan todo lo que hay alrededor de ellos. Y no le deja dormir la abundancia. Que si sube la bolsa, que si baja. Nunca hemos jugado en bolsa nosotros. He conocido a algunos ministros del Evangelio que son especuladores de la bolsa. Bueno, no les juzgo, pero mal sensación me produce. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal.
a su mal. Por eso, ¿por qué? Vienen, los matan, los roban, viene el diablo en esa codicia y enferman sus cuerpos. Sabemos que la medicina tiene el fundamento bien claro de lo que le pase emocionalmente al alma. No es cierto mens sana in corpore sano, no. Si el cuerpo está sano, un deporte, pum, 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 el alma va a estar sana. No, es al revés. Mens sana producirá cuerpo sano, corpore sano y mens sana. Y por lo tanto, si el alma está corrompida, pues fíjese, analice usted la forma de vida, incluso física, de los avaros. Pues viven malamente. Estas riquezas se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nadie tiene de su trabajo para llevar en su mano. Desnudos venimos, desnudos nos vamos. Los faraones, fíjate tú, con toda esa sabiduría ancestral, como astrónomos y astrólogos y matemáticos, pensaban que se podían llevar sus riquezas al otro mundo. ¡Qué terrible estupidez! Luego venían los ladrones de tumbas y se llevaban todos los tesoros. Y si no, pues llegaban los ingleses y se los llevaban al Museo de Inglaterra, Londres. Hermanos, en cualquier caso, este también es un gran mal que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Desnudo viene al mundo y desnudo se va. Y sigue diciendo el predicador en esa reflexión: ¿para quién trabajo yo y estafo, engaño, defraudo a mi alma del bien? Del bien de trabajar para mi Creador y Salvador, que es no el mejor trabajo, sino el único que Dios proyectó al crearnos, para después, por medio de Jesús, hacernos sus hijos. ¿Y qué hijos no trabajarán para el Padre perfecto? ¡Ay, amigo! Y además de esto, todos los días de su vida el avaro comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Del trabajo, del buen trabajo, no del dinero. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Como Miguel ha hablado del trabajo, no ha hablado del dinero que gana con su gabinete, no, ni es tema de importancia. Lo que importa es el trabajo, si es hecho en la voluntad de Dios y por amor. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermanos, todas nuestras fatigas, nuestros trabajos, nuestras, tribulaciones y todo eso, no habrá recuerdo. Muchas veces me dicen, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto, lo otro? Digo, ¿qué me está pasando? Que me falla la memoria. Sobre todo cada vez me acuerdo menos de las cosas, de las batallas
Me acuerdo de las victorias principales y sobre todo me acuerdo de las almas transformadas, de los partos espirituales. Y eso es lo que realmente nos llena de gozo. El gozo del Señor nos hará borrar de nuestra mente cualquier tristeza, tribulación, todo borrado. Y bueno, sé que muchos de vosotros que nadáis en la alegría divina por servirle con creciente fe y amor, pues podéis dar testimonio de que estáis libres de poseer. Alguien me preguntó, ¿cuál es la verdadera libertad? No poseer nada y ser poseído del Espíritu Santo. No ser dueño de nada y pertenecer al único dueño que tiene derecho a todo y que es dueño sí o sí. Dijo Tolstoy, si no se tomara la vida como una misión, y él hablaba en términos espirituales, evangélicos, dejaría de ser vida para convertirse en un infierno. Pero claro, cuando las personas resulta que están ciegas por codicia, para ellos la visión de su vida es enriquecerse, es crecer en el escalafón, es llegar a ser lo máximo. Y van, y Dios dice, bueno, pues hasta aquí has llegado, se te acabó el tiempo. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Y por eso tenemos una visión, una misión fundamental, divina, santa, gloriosa. Predicar el Evangelio a toda criatura, para que el que de él creyere sea salvo. Hacer discípulos a todas las naciones, para que esos discípulos prediquen el Evangelio y hagan nuevos discípulos, y para que muchos reciban la nueva vida que solo Cristo da, la salvación y vida eterna. Por eso nos da sus revelaciones. Y quienes hemos obedecido por la gracia de Dios, porque si no, no hay manera de obedecer a Cristo, las palabras de nuestro Creador y Salvador, pues seguimos creciendo, nos hace crecer en la fe y en el amor. Si hay aquí personas que tienen en su corazón esa codicia, pues yo les invito a que respondan a Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Os revelaré la verdad, la auténtica, absoluta sabiduría que Dios tiene y que quiere compartirla con nosotros. Pero para eso hay que volverse a la reprensión del Señor. Ningún avaro, si no se arrepiente, si no vuelve a la reprensión del Señor, llegará al cielo. Ninguno. Ninguno. Ni los avaros, ni los hipócritas. Bueno, ni los que se echan con varones y mujeres con mujeres. Eso dice la palabra. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Cómo? Quieren borrar todas esas cosas. Pero eso es lo que dice. Ningún hipócrita religioso. Ningún mentiroso. Ningún avaro. Y no hay que pensar que es difícil que entre avaricia. No. Entra poco a poco. Entra cuando empezamos a buscar lo nuestro. Cuando de repente salimos de la muerte al yo y empezamos a dejar que el viejo hombre pues busque satisfacciones y privilegios
en detrimento de otros. Y pues aproveche, como ha dicho Miguel, el cargo, el lugar, el ministerio, todavía más grave. El pastor que se aprovecha de las ovejas. Tuvimos una racha hace años en un lugar donde el pastor principal pues tenía su mujer a todas las demás mujeres como si fueran sus criadas. Mi mujer ha sido sierva de todos y sigue siéndolo. Y está por aquí y yo no puedo, dejar de honrarla. Ella jamás nadie le ha hecho la cama, ni le ha planchado la ropa, ni siquiera ella ha cocinado y cocina para los que vivimos con ella, especialmente para su madre con 98 años, que la cuida primorosamente, lo cual te puedo decir que es tremendo sacrificio. Y no le gusta que nadie le haga su trabajo. Y aunque a veces sufre, pues lo hace. No sabe cocinar para pocos. Y entonces, todos los días, cocina y lleva una parte de la comida a los hijos, a otros lugares. Hace un cocido, lo que sea. Y bueno, pues fue duro aquello, porque como el pastor hacía así, los siguientes lugartenientes, dirigentes, hicieron lo mismo. Eso produjo una grave crisis en el ministerio y cuando nos apercibimos de ello tuvimos que corregir con misericordia, pero con verdad, y quitar por completo esas prebendas injustas y abusos. Porque hemos aceptado el llamado de Cristo y le seguimos como discípulos suyos, recibimos la revelación que pocos tienen. Y hablo de pocos que se dicen creyentes tienen. Y es la revelación del reino de Dios y su justicia. Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al maestro: ¿por qué les hablas por parábolas a los creyentes? Porque allí todos los judíos eran creyentes. ¿Por qué les hablas por parábolas? Que encima no las entienden. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquellos que están agarrados a la religión, que para ellos eso es su médula, eso es, su dignidad, esa es su identidad, la religión antes que nadie y antes que Dios. Esos, teniendo a Dios mismo delante de ellos, poniendo siempre pegas, siempre buscándole a ver si a Jesús le encontraban el fallo. Y estos son los religiosos. Ya lo decía Don Quijote, querido Sancho, contra el clero hemos topado, estamos perdidos. Y os digo de corazón, y no me canso de repetirlo, una de las armas más poderosas de Satanás a lo largo de la historia han sido las religiones. Ninguna religión salva, ninguna. Y todas ellas han acabado dominando, poseyendo y amedrentando con el infierno y siendo ambiciosos de poder y de dinero sus gobernantes. Sé libre de la religión, sal de ella. Ninguna religión salva. Jesucristo no vino al mundo a fundar una nueva religión
Porque la única que Dios dio, la dio para condenar a toda la humanidad, que es la Torá, la ley. ¿Qué hace la ley, querido hermano abogado? ¡Condena! La ley no perdona. La ley condena. Y la paga del pecado es muerte. Y todos quedamos sujetos bajo la condenación de la ley. Y por eso, ese antiguo pacto que Dios dio, pues nadie lo pudo cumplir. Nadie pudo cumplir la ley. Pero vino Jesucristo, la cumplió y sufrió el castigo de esa ley para que tú y yo seamos bendecidos con el nuevo pacto en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y no te olvides, Jesucristo no vino para fundar el cristianismo, el catolicismo ni ninguna otra religión. Él vino y comenzó diciendo como Juan Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Rey eterno vino al mundo y ha traído su reino y su justicia. Así que, pero claro, si no quieres salir de la religión, pues se acabó. No verás el reino de Dios, porque estás completamente atado por prejuicios, por ritos, tradiciones, que en muchos casos son hasta blasfemias, completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y quienes no aceptan esa revelación demandada por el Salvador, pues no pueden vivir y consagrarse a misiones celestiales. Y por eso la mayoría de los seminarios religiosos, incluso cristianos, forjan cabezones, intelectuales, teólogos de la religión, pero no forman corazones enamorados del Rey y apasionados con su reino y con su justicia. Y bueno, produce una tristeza inmensa leer Juan 3 y ver que hay muchos que, bueno, aparentemente son buenos creyentes, como Nicodemo, pero no saben vivir con la certeza de la salvación. Y vino a escondidas, además, con miedo de que le detectaran a ese eminente profesional de la religión del Sanedrín. Vino a escondidas para preguntarle qué de hacer para ser salvo. Pero vaya pregunta. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Usted tiene que arrepentirse, lo único, de estar condenado. Pero para ser salvo, solo Jesucristo le puede salvar. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y no lo entendió. Entonces, nacer de nuevo. Y muchos nacen de la religión, se convencen, son convencidos del Evangelio, son convencidos de Cristo. Qué bueno es Cristo, qué buena la alabanza. ¡Ay, qué sensación más bonita! Y qué palabras, ¡ay, qué palabras! Pero esos, bueno, convencidos no son convertidos. Un convertido es aquel que se deja arrancar el corazón religioso, que busca justificarse y ponerse la hoja de la higuera de la religión para tapar sus vergüenzas, como hicieron Adán y Eva cuando pecaron en el paraíso. Y un convencido no cambia el mundo. Alguien que se deja arrancar el corazón podrido, egoísta, y deja que Jesús le haga un trasplante y le ponga su corazón en su lugar, ahí dentro, ese cambia. Dios lo usa para cambiar el mundo. Tikkun Olam. Amén. Aleluya. Y bueno, pues no me voy a extender mucho, pero sí que te quiero decir una cosa. Manto de alegría, sí, pero antes manto de justicia.
Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Fijaos, primero lo que hace el Señor cuando nos salva y nos hace nuevas criaturas, se cumple lo de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, hechos justos, de ser hechos culpables, de ser culpables, condenados, merecedores del infierno, a ser justos. Eso es ser justificado, ser justos. Y entonces el justo puede hacer justicia. Y por eso yo no me cansaré nunca de repetir el único lugar de la Biblia donde se menciona cuál es la verdadera religión. Está en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Justicia al huérfano y a la viuda primeramente. Hacer justicia al huérfano y a la viuda. ¿Qué significa? Han recibido injusticias y también daños por sus pecados, pero el diablo les ha machacado y les ha condenado como fiscal con la máxima pena que puede. No ha habido misericordia con ellos, como no la hubo contigo y conmigo. Y cuando tú estabas ya pisoteado por la heroína, ni siquiera hubo misericordia. A lo mejor en tu casa y tu padre y tu madre te echaron porque, claro, también estabas ahí, quizá poniéndole el cuchillo en el cuello a tu madre. Pero en cualquier caso, primero el Señor nos hace justos y entonces nos usa como hacedores de justicia. Hemos visto la parábola del buen samaritano. Esos son los que Dios usa, no los religiosos, levitas, sacerdotes, teóricos, de alto copete religioso. No, los corazones enamorados de Cristo y del prójimo. Y qué bueno, primero un manto y luego otro. Fíjate, qué buena capa es el doble manto. Sí, cuando el invierno es terrible, pues usan varios mantos. Y el mundo se está poniendo verdaderamente gélido y malvado a niveles impresionantes. Y no podremos vivir sin esos dos mantos. Y el segundo del que estamos hablando, no lo podemos tener sin el primero, el manto de justicia. Y bueno, pues por eso, claramente, el Señor quiere que prediquemos sobre su reino. Sí. Qué inmenso gozo es hacer justicia. Qué inmenso gozo. Qué inmenso gozo dar de comer a los niños que se mueren de hambre, acogerlos en los hogares como familia, el hacer habitar en familia a los desamparados. Y somos familia, no somos miembros de una congregación en la cual cada uno está, escucha el culto, pomba, diezmo, ofrenda y luego aleluya, aleluya. ¿Qué? Cada uno con la suya, cada uno a su casa, a su nevera, y el pobre se vuelve a su chabola o se vuelve a su miseria. Somos familia, familia de Dios. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. A los suyos vino, a los judíos, pero los suyos no le recibieron, la mayoría le rechazaron, pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino a formar la familia eterna del Padre, no una religión. Y por eso es maravilloso recibir
la comisión de Jesús, de la última profecía antes de que Él termine todo esto y venga. Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino, no el evangelio bautista, pentecostal, o no sé qué, o católico, o neocatecumenal, o no sé. Muy bien, no. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y nosotros somos embajadores del Rey Eterno y somos mensajeros del reino con las obras del Rey, las buenas obras que Él preparó de antemano. Son suyas y no queremos ninguna otra nacionalidad. Pasaporte al reino de los cielos. ¿Lo tienes? ¿Alguno aquí tiene doble nacionalidad? Sí. Pero ninguna nacionalidad terrenal tiene futuro. Todas desaparecerán. Y solo perdurará el reino de Dios 1000 años en la tierra. Y reinaremos con Él los que tenemos el pasaporte de la nueva ciudadanía en el reino de Dios, como familia de Dios. Y bueno, pues para terminar, Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que primero, porque tienes un anhelo de justicia, amas que se haga justicia, aborreces el abuso, la perversión, el mal, la maldad, especialmente contra los niños y los débiles, aborreces toda esa maldad. A los malvados no, pero sí a la maldad. Y amas la justicia, anhelas que Dios te use para hacer justicia al huérfano y a la viuda, al vecino, a tu madre, a tu hermano. Primero a los hermanos en la fe. Y por eso, si alguien, pues en su ignorancia, comete hoy un error, pues imagínate, le embargan y lo echan de casa. Muy fácilmente. Y resulta que ahí es una injusticia brutal. Pues tú amas la justicia y dices: ven, mi casa es tuya. Ven y comparte conmigo la comida que el Señor me da. Y por eso somos verdaderos israelitas por la fe. Tenemos certeza de seguir viviendo la gloriosa bendición de nuestro Padre Celestial, profetizada para terminar en Sofonías 3, 17. Sofonías 3, a ver dónde está. 17. Urikabashaita kabarandara. 17 a 19. Yahvé está en medio de ti. Dilo, Yahvé está en medio de mí. Yahvé está en medio de nosotros. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, a la débil. Y recogeré la descarriada, la oveja perdida, el hijo pródigo. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Oh, qué bueno poder recordar la bienaventuranza que nos ha dicho Miguel.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No tienes un volcán ahí dentro, por misericordia, por amor, de hacer justicia. No has disfrutado y disfrutas enormemente cuando Dios te usa para hacer justicia al huérfano, a la viuda, al abusado, al necesitado, al hambriento. Yo creo que sí, pero eso puede crecer y crecer hasta el punto de que te despiertes y que le digas: Señor, heme aquí, gracias por darme una prórroga de vida. Quiero, Señor, que sigas usándome como embajador de tu reino y de tu justicia, y más aún, como hacedor de tu justicia. Quiero ser un buen samaritano tuyo. ¿Tú deseas decirle: Señor, enciéndeme hambre y sed de justicia y dame la alegría inmensa de poder hacerla por medio de tu Espíritu? Y entonces Él dice que al hacedor de justicia le da mayor alegría que a sus compañeros. Ponte de pie conmigo para decirle: Señor, quiero ser hacedor de justicia, de tu justicia, de tu misericordia, de tu bondad cada día. Qué placer divino inmenso mostrar tu misericordia, mostrar tu compasión, tu perdón, y que nos uses para echar fuera a los injustos, perversos, criminales, asesinos, demonios que atormentan las almas, y poderlos llenar de tu paz. Y por eso nos dices que donde vayamos digamos paz, pero es tu paz, tú nos la das para que la demos a los demás y salgan los temores, las angustias, las ansiedades. Qué bueno, Señor, que nos has libertado para ser tus libertadores, y en el poder de tu Espíritu librar los corazones de codicias, librar las mentes de mentiras, de engaños, de filosofías y de esclavitudes religiosas, y poder ser llenos de la verdad, tus verdades eternas, absolutas, que no cambian. Y entonces ahí viene tu reino y tu justicia. Benditos embajadores del Rey eterno. Levanta tus manos al cielo para decir: Señor, heme aquí, úsame para ser hacedor de tu justicia en el poder de tu Espíritu, porque es un gozo inefable poder ir en contra de las injusticias y perversiones maléficas que están extendiéndose por nuestro país y por todo el mundo, y nosotros contrarrestando, echándoles fuera a los perversos, a los injustos, echando los reinos del mal fuera para establecer el reino de Dios y su justicia. Aquí estamos, Señor, somos tuyos. Gracias, amén.